Dios le bendiga. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Realmente es un placer que usted esté aquí conmigo una semana más. Estamos ya terminando el mes de noviembre, entrando al mes de diciembre. Realmente el Señor ha sido fiel. Diga conmigo, el Señor ha sido fiel. Pastora, quizás tú no sabes lo que yo estoy pasando para declarar. Yo sé que si todavía tenemos vida, si todavía podemos respirar aire en nuestros pulmones, si todavía estamos de pie para poder hablar y contar su grandeza, Dios ha sido bueno. Y hay que declararlo hasta que el mundo lo pueda ver, hasta que el mundo pueda entender que Dios no da paz como el mundo da paz. Dios da una paz que Él jamás quita. Y aunque no tengamos quizás lo que queramos, aunque no estemos caminando, que las promesas sean manifiestas completamente, yo sí puedo declarar que Dios ha sido fiel. Y puedo entender que lo que yo no estoy, las promesas que se han declarado de ayer, yo sí la voy a ver hoy y la voy a ver mañana. Realmente quiero hablarte de un tema muy importante para mí y que el Señor ha sido trabajando, y es algo que muy profundo creemos en nuestra congregación y enseñamos a nuestros hijos espirituales, a nuestra iglesia. Y quiero hablarte de la importancia de ser hijo. Tienes que entender que desde el principio del tiempo el Señor, cuando Dios habló a la tierra y estableció su creación, dice la palabra que la creación, Él trabajó 6 días, el séptimo día descansó, pero tras eso Él establece una entidad que hasta hoy sigue siendo el producto de la multiplicación aquí en la tierra. Y esa entidad es la entidad de familia. Yo quiero que entendamos que el Señor ama a las familias. El Señor ama a lo que Él ha creado, que ha sido lo más fuerte, que es la unión de un hombre y una mujer a poder multiplicar y crear hijos. Aquí en la tierra nosotros vemos en la Biblia donde el Señor crea a la mujer y le dicen, y Él le dice a Adán: fructifíquese y multiplíquese. Y creo que es la misma fundación que Dios crea para su congregación. La palabra dice que el Señor Jesús es el esposo y la iglesia es la novia. Y tenemos que entender que el Señor ama a la familia y Él ama a esa institución tanto que como congregación debemos nosotros comportarnos y trabajar no solo como miembros de una iglesia que no conocemos, sino como una familia, una comunidad. Hoy yo quiero enseñarte, hay muchos ejemplos en la Biblia a donde vemos a padres espirituales y hijos espirituales, pero yo quiero enseñarte, quiero hablar de uno en particular, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía muchos hijos espirituales, pero hay uno que está sobresaliente para mí en esta ocasión, y es Timoteo. Nosotros sabemos, el apóstol Pablo fue un apóstol muy, realmente es uno de mis favoritos después de Jesús, claro. Pablo para mí fue un ejemplo muy grande realmente en cómo vivir el evangelio y cómo trabajar hacia la jornada que Dios ha puesto delante de nosotros. Cuando nosotros vamos a ver la historia de Pablo, sabemos que Pablo fue llamado en el libro de Hechos. Los evangelios terminan con el libro de Juan y luego el libro de Hechos empieza con el derramamiento del Espíritu Santo. Lo vemos en su capítulo número 2. Pero Pablo es llamado
En el capítulo número 9, en el capítulo número 9 de Hechos, vemos la conversión de Saulo y su nombre fue cambiado a Pablo. Y Pablo empezó, sabemos que él fue hacia la iglesia de Antioquía, él se congregó en esa iglesia, aprendió, se discipuló. Y en el año dice la palabra que él fue ungido, llamado, enviado con Bernabé. Y salieron a pregonar. Sabemos que él salió y fueron en su primer viaje misionero y empezaron a ir de nación en nación predicando hacia las puertas a donde se le abrieran, predicando el evangelio, predicando a Jesucristo, predicando la salvación, predicando el reino de Dios y su acercamiento aquí en la tierra hacia los gentiles, hacia toda persona que escuchara su voz. Y vemos que van corriendo los versículos. El primer escenario a donde entra Timoteo es Hechos 16. En Hechos número 16, la palabra dice eso. Después llegó a Derbe a Listra, y aquí había allí ciertos discípulos llamados Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Estamos viendo que el Señor a Dios permite que Pablo conozca a Timoteo y tras el testimonio que Timoteo está dando, está viendo que esos hombres que habían llegado a su ciudad eran hijos de Dios y Pablo, interesado en poder ayudar a Timoteo, quiere llevárselo con él. En estos momentos nosotros estamos viendo la introducción de Pablo a Timoteo. Estamos viendo el acto de poder trabajar, de poder agarrar este muchacho y ponerlo debajo de su ala, vamos a decir, under his wing, y empezar a enseñarle lo que es ya. Timoteo era discípulo, pero empezar a enseñarle lo que es el ministerio. Muchas de las veces nosotros creemos, tiene que entender que cuando Dios crea la familia, el acto de crear la familia, cuando Adán y Eva estaban en el jardín, la palabra dice que Dios bajaba y hablaba con cada uno, con Adán, y caminaba con él, dándole instrucciones, enseñándole la forma de vida, enseñándole la tierra, enseñándole cómo nosotros podemos ver. Pastora, ¿dónde dice eso? La palabra dice que Dios le daba dirección a Adán. En una cierta ocasión le dice a Adán, nombra a todos los animales, y los animales van llegando hacia donde él y él le va a estar dando nombre. De todo árbol puede comer, pero no puede comer de este árbol. Esas son instrucciones que Dios Padre le está dando a su hijo Adán. Cuando tú tienes un niño, un bebé, cuando ellos van creciendo, son una vida de una cierta edad hasta, yo quisiera decir hasta los 18, pero yo tengo hijos, tengo una de 25, tengo otro 23, tengo otro de 20 y tengo otro de 18, y ellos sí tienen ya capacidad, pero yo todavía estoy aconsejándolos. Claro que no, yo les doy consejos, ellos toman sus direcciones como los adultos que se creen que son como los adultos, porque ellos son adultos y yo le voy a dar consejos, pero al final del día ellos toman sus propias decisiones. Como madre, mi esposo como su padre le va dando consejos al fin de que ellos tomen sus propias decisiones, porque un padre, una madre que ama a sus hijos, no importa la edad que tengan, si hay una habilidad de poder aconsejar, lo vamos a aconsejar, claro, no haciendo la decisión
por ellos, pero que ellos tomen sus decisiones. Y cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos, siempre queremos darle a ellos una raíz de una verdad que es la palabra de Dios. El consejo de nosotros nunca es consejo propio, es un consejo que el Espíritu, cuando tú vas creciendo en el ámbito espiritual, tú vas a empezar a saber que el Espíritu Santo es el que te convence. La palabra es lo que te guía a través del Espíritu Santo. Dice la palabra en el Salmo 119, que lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera a nuestro camino. ¿Qué quiere decir? Es el libro que yo debo usar para los consejos para poder caminar. Pero Dios ha creado un sistema eclesiástico, un sistema donde todos nosotros podemos llegar y convivir y tener comunidad con una habilidad de poder aconsejar, de dar dirección, de poder alinear nuestro camino con el propósito que Dios ha dado en la tierra. Pero lo que pasa es que alrededor ya no queremos reconocer que Dios nos ha dado padres espirituales, madres espirituales, para que nosotros seamos guiados. No, yo me puedo guiar yo. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Yo sé que la palabra es la verdad. Yo tengo que seguir la palabra. Pero nosotros estamos viendo un ejemplo de una relación que empieza a construirse de la nada. Porque Timoteo no conocía a Pablo, ni Pablo conocía a Timoteo. Pero desde que Pablo entró a Derbe y Listra, la palabra dice que el Espíritu le da testimonio a Timoteo. Y cuando Pablo le dijo a Timoteo, 20, Timoteo se vino. Tanto así que Timoteo dejó que Pablo, porque esto no era un bebé, esto era un hombre. Timoteo dejó que Pablo lo circuncidara para que pudieran ir a donde los judíos, porque los judíos sabían que Timoteo era su padre era griego. Y los judíos tenían problemas con los gentiles. Pablo dice, 20, que yo te voy a llevar, pero yo te voy a preparar antes que tú vayas a los lugares que quizás van a tener personas que no te van a aceptar por un simple hecho que tu padre es griego. Yo te voy a preparar porque entiendo que tu llamado es mayor que una paternidad terrenal. Yo te voy a preparar, te voy a circuncidar y te voy a llevar conmigo. Tú tienes que entender que cuando nosotros tenemos cobertura aquí en la tierra, cuando tenemos padres que nos cubren, que nos guían, sí, yo no estoy diciendo que tú no lo puedes hacer, pero ningún hombre puede trabajar esto solo. La palabra dice que un hombre puede echar a correr 1000, pero 2 puede echar a correr 10,000. ¿Qué pasaría si tú y yo trabajaríamos juntos tras lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Hacemos más daño al mundo de las tinieblas que yo pueda hacer yo sola, esperando y siendo entrenada al paso por el paso. Hay a veces que cuando mis hijos eran chiquitos, le pasaban situaciones, vamos a decir, hay un castigo que yo le daba a mis hijos y era cuando ya eran teenagers. Aquí la adolescencia. Cuando ya eran adolescentes que tenían celulares, cuando ellos no hacían, vamos a decir, le decía, mira, a tu asignación o limpia tu cuarto o haz una tarea en la casa. Cuando ellos no lo hacían y era algo continuo, lo que yo hacía era le quitaba el celular por X tiempo, porque le he enseñado a mis hijos, para cada causa hay un efecto, para cada decisión hay una consecuencia. Y si ellos deciden desobedecer y ellos deciden que ellos no van a hacer lo que ellos tienen por responsabilidad de hacer, pues hay una consecuencia a esas acciones. Cuando ya yo no escuchaba de ellos, cuando yo estoy mandándolo, pero en el momento que son desobedientes lo suficiente para yo obtener y poder declarar una sentencia de consecuencia, ahí yo le escuchaba, mami, por favor, ten misericordia de mí.
Mami, por favor, pero ¿por qué tú hiciste esto? Pero mami, por favor. Y yo le decía, mira, la situación es esta. Si tú haces lo que a ti se te dice la primera vez, tú y yo no tenemos esta conversación nunca. La vida para ti va más suave. Pero si tú no haces lo que a ti se te ha dicho y se te ha dicho y se te ha dicho, tú vas a tener y hay que aceptar y hay que abstenernos y caminar y estar bien con las consecuencias de nuestras acciones. Si tú haces bien la primera vez, nunca te va a ir nada malo. Si tú escuchas tras la dirección, tú no vas a tener que aprender con los cantazos que la vida te va a dar. Tú no vas a tener que escucharme decirte, pero ¿por qué tú no hiciste? No, es que tú no vas a tener que liderar con nada de lo que yo te estoy diciendo. Pero y eso nosotros lo entendemos en lo humano. Cuando nosotros vamos al evangelio y caminamos, es más fácil nosotros a sujetarnos. Es más fácil nosotros aceptar la verdad de la palabra. Es más fácil ser guiado por la palabra de Dios. Alcanzamos lugares mayores, hacemos cosas mayores, no aceleramos en formas más rápidas que nosotros poder sentarnos y tratar en ciertas ocasiones a donde no tenemos ni la habilidad, no tenemos ni la comprensión, no tenemos, y quizás tú digas, pero pastora, el Espíritu Santo es que nos guía. Sí, el Espíritu Santo es que el que te guía, pero muchas de las veces el Espíritu Santo te está hablando y tú no te dejas guiar. ¿Cómo vamos a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo? Mis hijos, cuando están naciendo, ¿cuánto de ustedes que me están viendo han tenido que darle una botella a un bebé? Todos nosotros, cuando un bebé sale, ellos tienen la habilidad de comer, pero no saben cómo hacerlo. No saben. ¿Qué tú vas a decir? Mira ese bebé. No, tú empiezas a enseñarle cómo beber a leche. Tú empiezas a poner la botella, tú empiezas a poner la botella, tú empiezas a poner la botella, hasta un cierto punto que ya ese bebé empieza a saber que lo que le da nutrición a ese cuerpo es esa botella. Y cuando ellos ven la botella, ellos empiezan a bebérsela. ¿Ellos pueden preparar la botella? No. Ellos empiezan a beberse o a aguantar con sus manos lo que tú le has puesto en sus manos. No podemos pretender, si una persona ha llegado al evangelio como nuevo, saber cómo escuchar la voz de Dios, saber cómo leer esta Biblia, saber cómo orar. Y nosotros que hemos pasado esa época, somos los que estamos mandados a decir, mira, así se ora. Mira, esta es la palabra. Mira, el Espíritu Santo habla de esas formas. Y tú empiezas a establecer en ellos una habilidad hasta que ellos puedan llegar a nutrirse ellos mismos. Cuando nosotros vemos, Timoteo empieza la jornada más importante de su vida con Pablo. Después nosotros brincamos de Hechos a Primera de Timoteo. Praise Jesus. Imagínate que yo le diera a un bebé, no, pero él está bebiendo la leche, yo no necesito hacerle nada, se muere de hambre. Por eso es que muchas de las veces nosotros nos hacemos ignorantes de decir, no, que eso no se necesita, si Dios es el que nos guía, Dios nos hizo con nosotros. Es que para tú llegar a X estatura en el ámbito espiritual, necesitamos la ayuda de alguien. Dios mío, Timoteo se me fue de esta Biblia. Necesitamos la ayuda de alguien. Pero somos ignorantes de decir, no necesito, padre espiritual, es cobertura, ¿qué es eso? Es necesario. Oh, Jesus, help me, Lord. Es necesario que nosotros entendamos
y reconozcamos la importancia de ser hijos. Timoteo. Ahora, cuando nosotros vamos a 1 de Timoteo 1:2, ¿qué es eso de hijos espirituales? ¿A dónde se escribe y a dónde se encuentra? Oh, gracias por preguntarme. Gracias. La palabra, si nosotros vemos, Pablo conoce a Timoteo en Debra Listra, en el libro de Hechos. Pero después nosotros vamos a 1 de Timoteo 1:2 y dice, a Timoteo, déjame leer el primer versículo para que veamos que es Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Después se dice, a Timoteo, verdadero hijo, no verdadero vecino, no verdadero compañero, no verdadero miembro de la iglesia, comiembro de la iglesia conmigo, no verdadero hermano. Dice, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros estamos viendo, después que Pablo circuncida a Timoteo, Timoteo empieza a seguir a Pablo hasta un punto que ahora las salutaciones o los saludos establecen que Pablo es el apóstol de Jesucristo y que Timoteo es su hijo. Ahora, si nosotros vamos a 2 de Timoteo, que ya mi tiempo se está acabando, seguimos hablando de la importancia de ser hijo la semana que viene. Ahora, cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Quiero encontrarlo porque en la versión, yo iba a decir americana, en la versión inglés. Lo voy a buscar en mi celular porque no está cambiando versiones. Ese versículo no. 2. Ay, Dios mío, este teléfono. Aleluya. Oh, no. El versículo número 1 de 2 de Timoteo. Vamos a leer capítulo número 1 de 2 de Timoteo, versículos número 1 y 2. Dice, Pablo el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Jesucristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Él no dice hijo espiritual. Él ahora dice amado hijo. Su relación había crecido tras el momento que ellos empiezan a caminar, empiezan a trabajar, empieza Timoteo a ser discipulado por Pablo y ahora establecen una relación que va creciendo. Antes él era un discípulo, ahora en 1 de Timoteo era hijo y ahora en 2 de Timoteo era amado hijo. Cuando nosotros vemos que el Señor también empieza a establecer la relación de Pablo y de Timoteo de una forma tan y tan grande que viene a un punto que Pablo le pone a Timoteo y dice, aviva el fuego, porque había llegado el momento de activación sobre su vida. Y él dice, aviva el don de
fuego que hay en ti y empieza a trabajar tras lo que era el destino de Dios para la vida de Timoteo, cuál era ser un pastor. Y vemos que esto es un pastor joven que tiene éxito en lugares que otros no han podido tener éxito. Y es porque Timoteo entendió la importancia de ser hijo. Timoteo entendió, Pablo entendió la encomienda que él tenía sobre Timoteo y sobre las personas que él estaba discipulando. Mi amada hermana, hermano, todo lo que me están escuchando, hay una importancia de tú reconocer el orden de Dios. Hay una importancia de tú reconocer la importancia que Dios tiene tras la familia, y que la familia no es solo en lo natural. Dios establece primero en lo espiritual y después es visto en lo natural. Para Dios no es que solo sea importante la familia en lo natural, es que Él predestinó la conquista, Él predestinó ganar, Él predestinó el triunfo de familia en el ámbito espiritual y luego se manifestó en la tierra en el ámbito natural. Dios ama familia y ama el orden de familia, porque Dios establece esa entidad desde el principio del tiempo, y nosotros debemos saber que así es que nosotros aceleramos el reino de Dios bajo el divino orden que Dios ha establecido. Nos vemos la semana que viene y seguimos con este tema. Adiós.